Bien, entonces vamos a empezar con el tema 3, los tipos de tejido. ¿Cuáles son las metas? Una de las metas el día de hoy es que ustedes nombren los 4 tipos básicos de tejidos que constituyen el cuerpo humano y establecer las características de cada uno de estos. Además, ustedes podrán describir las características generales de los tejidos musculares, epiteliales, conectivos y nerviosos. Esos son los 4 tipos básicos de tejido. Bien, como veíamos la clase anterior, ¿sí? Una célula rara vez funciona como una unidad aislada, es decir, no puede funcionar solita una sola célula en el organismo, sino que suele formar agrupaciones llamadas tejidos. Una vez que se unen más allá de 2, 3, 4 millones, billones de células, se forma un tejido. ¿Y a qué le llamamos tejido? Bueno, pues aquel grupo de células que suelen tener un origen embrionario común y que funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas, como cuáles, por ejemplo, sí, lo vamos a ver más tarde. Los tejidos pueden ser de consistencia sólida, ¿sí? Pueden ser el hueso, porque el hueso también es un tejido. Semisólida, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la grasa, de la masa grasa que tenemos, o líquida. La sangre también es un tejido, solo que está en forma líquida. Varían de manera considerable de acuerdo con los tipos de células que los componen y su disposición y las fibras presentes que hay en ellos. Es decir, no todos los tejidos tienen la misma cantidad de fibras. Bien, entonces, ¿cuál es aquella ciencia que estudia los tejidos? Pues bueno, la histología, porque vino de histos, tejido, y logos, estudio. Entonces, cuando vean en cualquier literatura histología, es que estamos hablando del estudio de los tejidos. Bien. La clasificación de acuerdo con su función y su estructura de estos tejidos son 4 principales, como decíamos en un principio. Los tejidos epiteliales, ¿sí? Que estos son los que revisten las superficies de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Es como la tapicería, ¿verdad? De la casa. Tapizan a los órganos huecos, las cavidades, los conductos y también dan origen a las glándulas. Este tejido permite al organismo interactuar tanto en el medio interno como en el medio externo. Dentro de los tejidos epiteliales, por ejemplo, tenemos a la piel, ¿sí? O en el caso de la mucosa que recubre, por ejemplo, mucosa tenemos en distintas partes, ¿eh? En el estómago, en nuestro tracto gastrointestinal, ¿sí? A nivel de órganos sexuales también tenemos mucosa, ¿sí? Y forma parte del tejido epitelial. El tejido conectivo, este tiene la función principal de proteger y dar soporte al cuerpo y a los órganos. Varios tipos de tejido conectivo mantienen los órganos unidos, almacenan energía, ¿sí? Y esta energía pues está en forma de grasa, ¿verdad? En forma de reserva y ayudan a otorgar inmunidad contra microorganismos patógenos. Este tejido conectivo es muy importante y juega un papel muy importante dentro de la lucha contra enfermedades de tipo bacterianas y virales. Entonces, además de que brindan esta inmunidad, ¿sí? Protegen y dan soporte al cuerpo y a los órganos. Es como también la defensa de... En tercer lugar está el tejido muscular, que está compuesto por células especializadas de contracción, ¿sí? Es decir, que se relajan, ¿sí? Y se vuelven a contraer. Y la generación de fuerza. Este proceso, el tejido muscular, produce calor que calienta el cuerpo. Después de la piel, ¿sí? Tenemos una reserva de grasa y posteriormente viene el músculo.
Y este tejido muscular, ¿sí? La grasa también tiene aquella función de mantener la temperatura corporal, pero el músculo, ¿sí? Cuando tenemos una actividad más allá de lo normal, ¿sí? Hace que también se produzca calor, ¿sí? Y es por eso que cuando hay una actividad física intensa o moderada, ajá, y se ponen a correr, estaban parados, se ponen a correr, ¿sí? Se ponen a correr unos 200 metros, un kilómetro, ¿sí? Y empiezan a sudar. ¿Por qué? Porque, bueno, estas células especializadas de contracción hacen que se genere fuerza y por lo tanto calor. Y por último, tenemos al tejido nervioso que detecta cambios en situaciones dentro y fuera del cuerpo, que responde generando potenciales de acción, es decir, impulsos nerviosos, ¿sí? Que activan la contracción muscular y la secreción glandular. Ustedes, yo creo que alguna vez en su vida se han quemado con la estufa, ¿no? O con el fuego. Entonces, lo que hacen cuando, por ejemplo, no sabían que una olla estaba caliente, van y la tocan, ¿sí? Y apenas la tocó su dedo, inmediatamente, ¿sí? Lo que hace su dedo inconscientemente es, ¡pum!, separar, ¿sí? De la olla el dedo. ¿Por qué? Porque, bueno, el cerebro rápidamente, en cuestión de segundos, manda impulsos nerviosos, ¿sí? A esta parte de la terminación nerviosa de la piel de nuestro dedo que se iba a quemar o que se quemó, para que inmediatamente, ¡fum!, lo quitar. Ajá. Bien, entonces ese es un ejemplo del tejido nervioso. Y aquí tenemos una imagen, ¿verdad? De el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular y el nervioso. Y verán que, vean, sus células no son iguales. Es lo que veíamos anteriormente. Por ejemplo, el tejido epitelial son células, ¿sí? Mucho más alargadas, ujú, que contienen ahí una membrana, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso del tejido conectivo, ujú, este decíamos que da soporte, entonces tiene que estar de esta manera, ¿sí? Como una red de araña, ¿sí? Para que dé soporte al cuerpo. Por su parte, el muscular, ¿sí? Tienen que ser estas fibras alargadas y estriadas en algunos casos, no en todos, ¿sí? Y que suelen tener más allá de 2 membranas celulares. Y el tejido nervioso, pues bueno, vean cómo tiene que tener varias ahí como arañitas, ¿sí? Para que estos sean las encargadas de mandar los estímulos nerviosos. ¿Sale? Bien, ahora vamos a verlas por separado. El tejido epitelial se le llama avascular, es decir, que no tiene o que puede tener o no, ¿sí? Vasos sanguíneos, es decir, que este tejido epitelial, ¿sí? Depende del tejido conectivo. ¿Por qué? Bueno, pues para vascularse, para tener mayor irrigación sanguínea. Los tejidos epiteliales, entonces, ¿sí? Constituyen límites entre los órganos, entre el organismo y el medio externo. Si se dan cuenta, el tejido epitelial es el que está más cerca de lo externo. El tejido conectivo es el que está al interior, ¿sí? Y el encargado de inervar al epitelio. Entonces, como este tipo de tejido epitelial está constantemente expuesto, ¿sí?, al estrés físico y demás, pues puede o tiene mayor probabilidad de lesionarse. Ajá, pero así como se puede lesionar, pues bueno, tiene una gran velocidad de división celular y por ende de renovarse, de repararse, incluso en minutos o en días. Y pues bueno, esto se hace gracias a que se hace mediante la eliminación de las células muertas o dañadas,
se reemplazan por células nuevas. Las funciones de estos tejidos epiteliales, entre muchas otras, están que tiene una función de protección, de filtración, ¿sí? De secreción, es decir, que producen algunas sustancias como moco, sudor o enzimas. Y la absorción, es decir, que capta líquidos de otras sustancias como un alimento digerido procedente del tubo digestivo. Por eso decíamos que el tejido epitelial puede estar en varios órganos, incluso en la parte del estómago. Y la excreción, ¿sí? Que es finalmente, como nos protege de distintos mecanismos, pues bueno, los puede excretar. Y bueno, los tejidos epiteliales se combinan también con el tejido nervioso para formar órganos como el olfato, la audición, la visión y el tacto, que estos son responsables de nuestros 5 sentidos. Entonces, es bien importante que sepan que se une al tejido nervioso para tener una función específica. Por su parte, el tejido conectivo es uno de los más abundantes y que está distribuido a lo largo y ancho del cuerpo. Las clases de tejido conectivo sí presentan distintas funciones. Una es que se unen entre sí, ¿sí? Sostienen, es decir, dan sostén y fortalecen a los tejidos corporales. Este tejido conectivo también protege, aísla a los órganos internos, por ejemplo, en el caso del corazón, ¿sí? Constituyen compartimentos como estructuras, como los músculos esqueléticos, por ejemplo. Funcionan como principal medio de transporte también, en el caso de, decíamos al principio que la sangre también es un tejido líquido, bueno, pues funciona como un transporte de sustancias y son el depósito principal de las reservas de energía. Veíamos que tenemos al tejido adiposo, que es en forma semisólida, ¿verdad? Forma de grasa, y constituyen el origen de las respuestas inmunitarias más importantes. Es decir, si entra un organismo extraño o si quiere entrar un organismo extraño en nuestro cuerpo, pues bueno, el tejido conectivo contiene respuestas inmunitarias que hacen que tengamos una defensa hacia algunos tipos de agentes. Y bien, hay otra clasificación de estos tejidos conectivos, ¿sí? Entre ellos está el tejido conectivo embrionario, ¿sí? Que es cuando todavía no nacemos, en los fetos, por ejemplo, está el mesenquima, el tejido conectivo mucoso. En segundo lugar, están los tejidos conectivos maduros y que el más importante o el que más nos interesa a nosotros es el tejido adiposo, ¿sí? O las cantidades de reserva de grasa. Están los tejidos conectivos densos, ¿sí? Y en especial atención tenemos que tener hacia el tejido conectivo denso regular y el tejido conectivo elástico, ¿sí? También está el cartílago, que es un tipo de tejido conectivo, y el tejido óseo, que es como tal el hueso, ¿sí? En donde se produce la linfa, la sangre, ¿sí? Y que bueno, vamos a ver los más importantes que les puse en negritas. ¿Quiere cambiar? Bien, este tejido adiposo, ¿cuál es la función esencial del tejido adiposo? Bueno, pues que reduce la pérdida del calor a través de la piel, ¿sí? Sirve como reserva de energía, brinda soporte, brinda protección a los órganos. Claro está, en cantidades normales, porque si hay cantidades excesivas de tejido adiposo, pues bueno, entonces ya va a haber una inflamación por ahí, un proceso de inflamación y una enfermedad de tipo coronario en el caso del corazón, del tejido adiposo que cubre al corazón. ¿Sí? En el recién nacido también hay tejido adiposo pardo que genera calor para mantener una temperatura corporal apropiada. Entonces, este tejido adiposo se puede encontrar, ¿sí? O en mayor cantidad en cualquier tipo de órgano
¿sí? Y este es un ejemplo del tejido adiposo que se encuentra a nivel del corazón. Y cuidado con tener un exceso de tejido adiposo porque puede representar, más allá de solo brindar protección, pues una enfermedad cardiovascular. Uh-huh. El tejido conectivo denso regular, ¿sí? Se puede localizar a nivel de los músculos y de los huesos, ¿sí? Los ligamentos, por ejemplo, conectan los huesos entre sí, los tendones, y pues bueno, la función de este tejido denso regular es que inserta con firmeza una estructura en otra. La estructura del tejido soporta la tensión a lo largo del eje longitudinal de las fibras. Es por eso que este tejido, ¿sí? Tiene esta forma, ¿sí? Alargada que soporta, es como una liga. Cuando ustedes estiran una liga, ¿sí? Esta fibra que contiene, este colágeno que contiene este tipo de músculo, hace que se pueda estirar hasta donde más dé sin romperse. ¿Sí? Cuando se estira de más, chicos, o cuando hay una lesión, es cuando, por ejemplo, hacemos algún mal movimiento y que, bueno, el tendón y el músculo se pueden ver atrofiados y pues viene una lesión que se va a reparar paulatinamente. Otro es el tejido conectivo elástico. Pareciera que es el mismo, pero su función principal es que permite el estiramiento de varios órganos. Aquí estamos hablando de órganos. En el anterior estamos hablando de músculo. Hace que, por ejemplo, recuperen su forma original después de estirarse. En el caso, por ejemplo, del corazón, que hace este movimiento de bombear sangre, de pum, 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 ¿sí? Se estira, se encoge, se estira, se encoge. A esto está totalmente compuesto pues de tejido conectivo elástico y esta elasticidad, perdón, es importante para el funcionamiento normal, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del tejido muscular, el pulmonar, las arterias, que contienen pues al flujo sanguíneo. Este es el tejido conectivo elástico. Vean, no es como la fibra que veíamos anterior, sino que esta, ¿sí? Tiene como pequeñas curvaturas que hacen que cuando se estire, ¡pum!, se extienda, se contraiga, se estire, se contraiga. Bien. Tenemos posteriormente al cartílago, muchachos. Y de lo que más nos interesa es el segundo, el fibrocartílago, ¿sí? Lo podemos ver en algunos huesos, ¿sí? De la cadera, que son los discos invertebrales, ¿sí? Los meniscos, o mejor conocidos como almohadillas, que son esta parte, ¿verdad? Esta parte azulita que hay entre vértebra y vértebra. Que dan soporte y unión a las estructuras entre sí. Su fuerza y su rigidez determinan que sea el tipo de cartílago más resistente. Imagínense, si nosotros tenemos un exceso de peso, ¿sí? Esto va a repercutir a nivel de la columna vertebral. Imagínense la gran importancia de este tipo de fibrocartílago, que hace que es tan resistente, pero tan resistente, ¿sí? Que mantiene esta función, esta rigidez, esta fuerza que tiene que tener dentro de esta parte de nuestros huesos, de la columna vertebral, para que no haya alguna afección. ¿Sí? Y vean cómo está compuesto, ¿sí? Aquí se puede ver los núcleos, ¿sí? De este tipo de fibrocartílago y las fibras son diferentes, no solamente son lineales, ¿sí? Pueden ir hacia un lado, hacia el otro y se componen pues de fibras más polimórficas, ¿sí? Que hacen que tenga esta función de rigidez. Por su parte, el cartílago elástico, ¿sí? Este tejido óseo es un poco más compacto y está formado por osteonas,
que contienen laminillas y lagunas, osteocitos, ajá, y diferentes células. Y bueno, estos tejidos, perdón, constituyen las diferentes partes de los huesos del cuerpo. Ujú. Este tiene la función principal de sostener, de proteger y de almacenar, ¿sí? De albergar en la médula ósea y claro está, sirven como palancas junto con los músculos para permitir la realización de los movimientos. Estos pues hacen que funcione de manera correcta un hueso y que, por ejemplo, ¿sí? Como estamos viendo en la imagen, en el caso del fémur, ¿sí? Tenemos a la unión de varias células y bueno, finalmente se ve de esta manera. Vean, las células son muchísimo más compactas, ¿sí? Y bueno, esta sería el osteocito, que es la célula que va conformando y que, bueno, se van a juntar muchas células para que se produzca este tipo de tejido. Bien, hasta ahí con el tejido conectivo. Ahora vamos a ver el tejido muscular. Este está constituido por células alargadas que se denominan fibras musculares o miocitos. Recuerden, las células del tejido muscular se llaman miocitos. Estos pueden utilizar ATP, que decíamos en la anterior clase también, que era el ATP, el adenosín trifosfato, que es la moneda energética por excelencia, ¿sí? Para generar fuerza. Es decir, si a mí me da, imaginemos que estamos en una maquinita tragamonedas. Si yo no le doy moneda a la maquinita, pues no va a funcionar, ¿verdad? No va a poder jugar el juego. Es lo mismo con el cuerpo. Yo doy alimento, se convierte en ATP y entonces puedo generar fuerza, puedo generar un movimiento. Como resultado, el tejido muscular produce movimientos del cuerpo, mantiene la postura, genera calor y brinda protección, lo que decíamos al principio. Este tejido muscular, ¿sí? Por sus características estructurales y funcionales, se clasifica en tres tipos: el esquelético, el cardíaco y el liso. Vamos a ver a continuación cada uno de ellos. El, eh, el cardíaco, sí, déjenme quito esto. El cardíaco se ubica principalmente a nivel del corazón o en la pared del corazón y su función es que el corazón bombee la sangre hacia todas las partes del cuerpo. Veíamos anteriormente que un tejido se encargaba de esta contracción, ¿sí? Pero la función que tiene el corazón es bombear, además del movimiento que realiza, ¿sí? De contracción. Este tiene que tener la fuerza suficiente para bombear la sangre hacia todas las partes del cuerpo. Y bueno, este tejido muscular cardíaco se compone de este tipo de células en donde, si las vemos de cerca, estas fibras musculares cardíacas, ¿verdad? Son de esta forma que hacen que se contraiga, ¿sí? Y que, bueno, tenga esa función de poder brindar esta función al corazón. Entonces, el tejido muscular cardíaco, ¿en dónde? Siempre en el corazón. No quiere cambiar. El siguiente, ¿sí? Es el tejido muscular liso. Este tejido es involuntario, ¿sí? Involuntario, es decir, nosotros no podemos decirlo, oye, tejido muscular liso funciona. No, no, no. Es involuntario, ¿sí? Y no es estriado. Se dan cuenta, sus fibras musculares son alargadas, sin estrías, lo diferente a lo anterior, ¿verdad? Su función es el movimiento. Por ejemplo,
en la propulsión de los alimentos a lo largo del tubo digestivo, la contracción de la vejiga y la vesícula biliar. Recuerden que la vejiga tiene que contraerse para que, pues, bueno, nos den ganas de ir al baño y podamos excretar la orina, ¿verdad? Entonces, así se compone este tejido muscular. Este tejido muscular también lo vemos, ¿sí? En las arterias, ¿verdad? ¿Cómo están constituidas las arterias? Vean, por varias capas, en donde alrededor de adentro hacia afuera, tercera capa, cuarta capa, tenemos al músculo liso, ¿sí? Que hace esta función también del movimiento para que las arterias lleven esta función de irrigar sangre también. Y por último está el tejido muscular esquelético. Este tiene fibras largas también, pero sus fibras son cilíndricas y son estriadas. Aquí también son estriadas, fíjense, ¿sí? Tienen esta forma cilíndrica y la podemos situar también en el músculo esquelético, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los pectorales, ajá, que tenemos fibras, que sus tejidos, sus fibras van a ser alargadas, pero cilíndricas. El anterior no era así, ¿verdad? Era solamente alargado. Estas son cilíndricas, ¿sí? Y van a tener estrías que también hacen que haya movimiento, que haya una cierta postura, producen calor y también generan protección a los órganos internos. Ujú. Este músculo esquelético se considera voluntario. ¿Por qué? Porque tiene el control consciente y se puede regular con contracción o relajación. Es decir, cuando hacemos ejercicio, un ejercicio, por ejemplo, de fuerza, ¿sí? De estar, no sé, por ejemplo, haciendo sentadillas, ¿no? Estamos contrayendo nuestro músculo y eso es de manera voluntaria. Estoy haciendo que crezca mi músculo esquelético. ¿Sí? Recuerden, el tejido muscular esquelético, ya tenemos 10 minutos, se inserta en los huesos y es estriado y voluntario. El cardíaco es involuntario, lo encontramos en el corazón. El tejido muscular liso, ¿sí? No representa estriaciones y es involuntario. Recuerden estas pequeñas pautas, ¿sí? Y así van a poder diferenciarlos de manera más simple. Y por último, tenemos al tejido nervioso. El tejido nervioso tiene dos tipos principales de células, las neuronas, ¿sí? Y las células de la neurología. Las neuronas viene de neur, que quiere decir nervio, ¿sí? Y son sensibles a diversos estímulos que transforman señales eléctricas llamadas potenciales de acción hacia otras neuronas para que entonces se genere un impulso nervioso y podamos pues realizar alguna acción, por ejemplo, incluso de cuando nos asustamos, cuando tocamos algo caliente, etcétera. Este tiene la función principal de la sensibilidad a diversas clases de estímulos. Convierte los estímulos en impulsos nerviosos, ¿sí? Que conducen a otras neuronas o fibras musculares o glándulas para que se genere una acción. Y esto viene desde el cerebro. Y bueno, eso sería todo. Este tejido nervioso, pues bueno, es importante, sí, dentro del deporte en cuanto al movimiento, ¿verdad? Y a la velocidad de reacción que yo tengo cuando hago un movimiento, ¿sí? La próxima semana entonces veríamos las generalidades de la osteología, ¿sí? Ya como tal, las estructuras del hueso, la clasificación de los huesos. Lo vamos a ir viendo poco a poco porque tenemos bastantes huesos, ¿sí? Y como última cuestión, su actividad. Después de haber visto el tema de la clase, van a realizar un mapa conceptual de manera detallada, chicos, en donde nombren los 4 tipos de tejidos, ¿sí? Con cada uno sus características de los 4 tipos de tejidos, ¿sí? Y cuando me digan, bueno, está el tejido muscular,
qué tipos de tejidos musculares hay, qué tipos de tejidos epiteliales, qué tipo de tejidos conectivos y nervioso. Y una vez que lo terminen, bueno, le toman una foto, una captura, lo ponen, ya veíamos en un PDF, que es lo más factible para que estén seguros de que se haya subido a la plataforma y no olviden colocarle con su puño y letra, ¿sí? El nombre completo, fecha, semestre y firma, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Permítanme un momento.